Soy Roser Baello, el deporte es mi vida y mi próximo reto es Swixman Extreme Triathlon. Para ir a Swixman iremos con una furgoneta Mercedes, son unos 1.300 kilómetros, lo utilizaremos como vehículo de carrera. La parte de natación del Swixman parece bastante cómoda. Es un lago, con lo cual no hay olas ni posibles mareas, me imagino, y por lo que he visto en los vídeos también la temperatura parece bastante agradable. Salimos desde una isla, nos llevan en barco hasta una isla y salimos, o sea que es recorrido a una vuelta, que eso también es muy agradable hacer, por lo menos para mí, no tener que repetir. Salimos de noche y acabas en la orilla de día, ¿no? Vas nadando y va amaneciendo, que también es una sensación muy bonita que pude vivir en Embrun este año y es una sensación muy chula el nadar por la noche y llegar a la orilla de día. La parte de la bici del Swixman es bastante dura, tiene mucho desnivel, pero me recuerda bastante al Embrun que hice este verano, con lo cual no me preocupa demasiado. Quizá bien me preocupa la temperatura, porque arriba en los picos está nevado y eso sí puede ser un problema. La carrera a pie del Swixman es por pista y montaña, de hecho acaba a 2.000 metros de altitud y por eso estamos preparando todos los entrenamientos sobre carrera de montaña. Lo más complicado del maratón del Swixman es que necesito mucha fuerza muscular y mucha fuerza de resistencia para poder afrontar la carrera a pie después de haber nadado y haber hecho los 180 kilómetros en bici. Soy una de esas personas que no pretende ser feliz, sino que lo es, haciendo deporte, consiguiendo retos. Si tú eres una de esas personas, puedes ser del Team Roser.